Bueno, que las disfruten. Lamentablemente Estela Díaz, ahora la compañera Ivana va a explicar qué es lo ocurrido. Así que bueno, eso, bienvenidas, gracias por estar y que disfruten. Gracias. Bueno, nuevamente buenas tardes a todas, a todos y a todes en esta segunda jornada de Festival de Mujeres Músicas, que por suerte también tenemos todo un espacio de discusión y de aprendizaje entre nosotras mismas, un aprendizaje político. Hoy vamos a hablar sobre las mujeres y el trabajo, las mujeres y el sindicalismo, la organización sindical y cuáles son efectivamente los espacios que nos damos y tenemos las mujeres en esos ámbitos. Acabamos de pasar un 8 de marzo, un Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Algunos siguen mencionando Día Internacional de la Mujer, pero no, tenemos que recuperar esta fecha como Mujer Internacional de la Mujer Trabajadora. Todas somos trabajadoras. Además se inició por una huelga de mujeres. Exactamente. Hicimos un paro internacional de mujeres, de lesbianas, de travestis, trans, no binarias, y copamos y ocupamos las calles, reclamando nuestros derechos, pero también reclamando nuestros espacios para poder desarrollar nuestras actividades. Reclamamos paritarias nacionales, jubilaciones dignas para todas y todos. Reclamamos libertad a Milagrosala y a demás compañeras presas políticas, el fin de las violencias, en fin, marchamos y paramos el país, así, el país y el mundo, así fueran nuestras consignas. Para esta charla hoy tenemos a dos compañeras, Estela Díaz, que es la secretaria de Género Nacional de la CTA, pidió 1000 disculpas, pero se encuentra enferma y no puede llegar. Esperamos tenerla en otra oportunidad. Pero también contamos con Nuria Hiniger, que es investigadora del CONICET y militante de la Corriente Liberación, que es la corriente de Universidad, Ciencia y Tecnología. Y Antonella Bianco, que es docente, delegada de la Unión de los Trabajadores de la Educación, de la Lista Violeta y de la agrupación La Rayuela. Así que comenzamos con Nuria para esta charla. Bueno, buenas tardes a todas. Para mí es un honor estar acá, que me hayan invitado, que se organicen estas actividades y además que se organicen después de semejante huelga que hicimos la semana pasada. Creo que además el 8 de marzo, o cada 8 de marzo, nos viene dejando enseñanzas, debates, reflexiones que valen la pena además traer al debate y a la discusión rapidito, ¿no? Como hacer rápidos balances para aprender de esas experiencias. Esta mesa, a la que felizmente me invitaron a participar, que es sobre mujeres trabajadoras, es de más interesante como tópico, y además para mí, para nosotras, que yo soy trabajadora de la ciencia, yo soy investigadora del CONICET y trabajo en la universidad pública, y es un sector que muchas veces se ubica de manera reacia a comprenderse como trabajadoras y como trabajadores en general. Con lo cual me parece que particularmente interesante que hayan pensado que en una charla de estas características las mujeres científicas y docentes universitarias también pudiéramos estar acá. Yo cuando estaba pensando en esta mesa me hacía una pregunta que me parece que es una pregunta interesante para el movimiento feminista y en realidad para el movimiento obrero en general, que tiene que ver con cuáles son nuestras reivindicaciones, las reivindicaciones propias de las mujeres, de las trans y trabas y las diversidades, respecto de precisamente el movimiento obrero y nuestras condiciones de trabajo, nuestras condiciones de salario, etc.
Y en realidad la pregunta que me hacía es, bueno, ¿cómo hacemos nosotras y nosotres para que nuestras reivindicaciones sean las reivindicaciones del conjunto? Me parece que es un debate importante en el movimiento feminista, que hay, por supuesto, muchas posiciones al respecto de si nuestras reivindicaciones son exclusivamente nuestras, deben ser tomadas por el conjunto, y a mí me parece que, por lo menos en lo que yo particularmente conozco, que es el sector de la ciencia y la universidad, asumir nuestras reivindicaciones como reivindicaciones del conjunto es una tarea que todavía está relegada, y que la potencia efectiva de nuestras reivindicaciones particulares, al no ser tomadas por el conjunto, también pierden lugar. Nosotras tenemos un montón de reivindicaciones como movimiento de mujeres, algunas de las que acabas de decir y otras muchas, el derecho al aborto, a la ESI en todos los lugares de trabajo y todos los lugares de estudio, reivindicaciones por igualdad salarial, digamos, hay una cantidad de reivindicaciones del movimiento de mujeres, por supuesto, en primer lugar, el fin de las violencias, etcétera, que por ahora son reivindicaciones nuestras y que en nuestro sector, digo, que por supuesto algunos compañeros varones las asumen también como parte de su lucha, pero la realidad es que por ahora es una lucha nuestra, y me parece que es importante el debate porque hay algunas compañeras que absolutamente respetables como posición, pero que asumen que debe ser una posición, una reivindicación o reivindicaciones exclusivamente nuestras. Y yo quería contar un poco cómo es la situación de las mujeres en la ciencia y en la universidad, contarles un poco cómo se expresan en este sector las desigualdades de género, para que pensemos en todo caso juntas cómo le damos potencia a estas reivindicaciones y cómo, desde mi punto de vista, se tienen que convertir en reivindicaciones del conjunto. En primer lugar, porque el lugar de subordinación de las mujeres o de precarización laboral de las mujeres toma un estado, claro, iba a decir particular, pero de particular no tiene nada, porque somos el 50 o más % de la población, entonces particular no tiene nada, pero sí que asumen un proceso precisamente de precarización de nuestra condición laboral por la propia condición de género. Y ese proceso de precarización laboral se inserta, me parece a mí, en una discusión general del movimiento obrero respecto de los sectores precarizados. Dentro del movimiento obrero argentino, la discusión respecto de los trabajadores y trabajadoras precarizados o más precarizados, o la larga escalera de precarizaciones que va desde un poquitito hasta situaciones realmente dramáticas respecto de las condiciones de trabajo, donde no están reconocidos siquiera como trabajadores y trabajadoras. Esa larga escalera nos tiene a nosotras como protagonistas en todos esos escalones de precarización. Y digo que esta discusión de las condiciones de precarización o de los sectores cada vez más precarizados o más precarizados de la clase obrera es una discusión que el movimiento sindical, y lo traigo porque está en una mesa que pretendía discutir sobre el lugar del movimiento sindical, la tiene ya hace por lo menos 30 años, es una discusión ya de larga data en el movimiento sindical, pero que el abordaje es siempre dificultoso. Y me parece que a este abordaje dificultoso de cómo los sindicatos asumen las reivindicaciones propias de esta enorme heterogeneidad del movimiento obrero, y digo enorme y cada vez mayor, porque hay trabajadores en blanco, trabajadores en negro, trabajadores en gris, trabajadores con condiciones de trabajo reguladas por la ley de contrato de trabajo, trabajadores regulados por convenios colectivos, trabajadoras, por supuesto, lo digo en genérico, como los trabajadores de la universidad que tienen un convenio colectivo de trabajo, pero que en algunas universidades no está reglamentado ni reconocido, como la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, ni más ni menos, con lo cual las condiciones de precarización aumentan. Hay múltiples variantes, ni que hablar de changarines, changarinas,
de trabajos de recolección, de trabajos de intercambio, trabajos que están claramente precarizados y donde el patrón o la relación salarial no se expresa de manera, entre mil comillas, lineal o como la supimos conocer en algún momento, como pensamos que era. Y en ese marco de situación, con esa enorme heterogeneidad de la situación de la clase obrera en nuestro país y en el mundo, por supuesto que la situación de las mujeres es una situación transversal a esa condición. Y entonces, en esta dificultad de abordaje del movimiento sindical, de las relaciones de precarización, de tomar la reivindicación de la precarización como parte sustantiva de la diferencia que el capital hace para explotar a unos o a otros, o a unas y a otras, es que yo considero que las reivindicaciones propias de las mujeres, de las trabas, del trans, de todas las diversidades, tienen que formar parte transversal también de la discusión del movimiento sindical. Antes de meterme específicamente en las condiciones de la mujer trabajadora en ciencia y universidad, quería contarles que los sindicatos docentes universitarios y nuestro sindicato, yo soy de ATE-CONICET, de la Asociación de Trabajadores del Estado, tenemos comisiones de género, existen, hace un par de años ya que por suerte existen. Por suerte con todo lo que implica la visibilización de nuestras reivindicaciones, de esta diferencia sustantiva entre varones y mujeres en nuestros espacios de trabajo, en nuestras condiciones de trabajo, en las diferencias salariales, pero sin embargo ubica la reivindicación de la mujer y de las diversidades como una reivindicación ad hoc, como una reivindicación que va en paralelo con las reivindicaciones del conjunto. Y me parece que ese es un problema muy serio que tiene hoy el movimiento sindical y que tenemos desde el movimiento obrero, que es cómo empezamos a incorporar el conjunto de las reivindicaciones de la clase trabajadora y el conjunto de los deseos, necesidades y expectativas de la clase trabajadora como parte del programa de lucha. Dicho esto, quería contarles entonces que hay diferencias entre las características que asumimos las trabajadoras del sector de ciencia y técnica con las de universidad, pero que, como en casi todos los empleos que conocemos, o todo lo que está dicho y estudiado y visibilizado a partir de los procesos de lucha del movimiento feminista, tienen muchas coincidencias, ¿no? Que son coincidencias que aparecen en el resto, insisto, de los trabajos. Ciencia y técnica en nuestro país, y no así en el resto del mundo, no necesariamente así, es un sector particular. La Argentina tiene una cantidad de organismos de ciencia y tecnología que son organismos públicos, uno de ellos es el CONICET, que es donde trabajo yo, que son independientes de las universidades nacionales, es decir, que son organismos propios del Estado Nacional. Bueno, CONICET, el INTA, el INTI, la CONEA, la CONAE, ANLIS, que es el viejo Malbrán, y así una larga lista. Esta organización, en paralelo, digamos, estos organismos que producimos ciencia y desarrollo tecnológico, dependen directamente del Estado Nacional, y no, a pesar de que compartimos a veces los lugares de trabajo y a veces la doble empleabilidad entre la universidad y los organismos de ciencia, no son parte del gran sistema de producción de ciencia y técnica. Es decir, que están separados. Están separados en términos formales, insisto, porque en realidad la enorme mayoría de nosotras y nosotros trabajamos en ambos lugares, en el sistema público de educación superior, en las universidades y en los organismos de ciencia. Perdona, ¿te puedo preguntar una Sí. cosa ahí? Entonces, los organismos científicos dependen del Ministerio de Ciencia y Tecnología y, por otro lado, tu trabajo en la universidad depende del Ministerio de Educación. A ver, hay dos cuestiones. Una, que el Ministerio de Ciencia no existe más. Sí, está bien. Secretaría. De la Secretaría actual y del viejo Ministerio, no todos los organismos dependían del Ministerio.
Esto es rarísimo, pero efectivamente es así. Por No ejemplo, todos los el INVAP organismos. no, porque es una empresa. La gente que hace Sí, pero por ciencia- ejemplo, el INTI tampoco dependía del ministerio. Hay algunos organismos que dependían del ministerio, hoy secretaría, y otros que no. Y las universidades nacionales son autónomas. En nuestro país se cumplieron el año pasado 100 años de la reforma universitaria y a pesar de que en términos burocráticos tienen una ligazón con el Ministerio de Educación, en realidad son organismos Claro, autónomos. la paritaria docente de la universidad, ¿con quién la discute? Con el ministerio. Sí, la paritaria sí, el resto de las condiciones de trabajo es no autónoma, todo. es autárquica. ¿Cómo? No es autónoma, entonces. Es autónoma. Es autárquica. No, es autónoma porque el resto de las condiciones de trabajo, el resto de la organización del trabajo, los planes de estudio, qué se produce, cómo se produce, quién lo produce, qué materias se dictan, qué carreras, etcétera, 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 quiénes pueden ir, lo definen las universidades nacionales. Estamos regulados por una ley del 95, que es la Ley de Educación Superior, que es una ley muy retrógrada, claramente neoliberal, todavía, pero siguen siendo autónomas. Bueno, esta distinción es una distinción, si se quiere, burocrática, es una distinción institucional de quién depende en el organigrama del Estado cada uno de los organismos, de las universidades y el resto de los organismos de ciencia, pero sin embargo tiene impacto precisamente en las condiciones de trabajo. En el mundo, no en nuestro país, en el mundo solamente hay un 28% de investigadoras mujeres científicas. Esa es la tasa mundial. En la Argentina esta tasa nosotras la superamos con creces. Más del 60%, entre el 55 y el 60%, dependiendo del área de conocimiento, somos mujeres. Es una particularidad que tiene nuestro país, por suerte, que tiene que ver con la lucha, con la disputa, con el esfuerzo de las mujeres por incorporarnos a estos espacios, a la producción de ciencia y tecnología. Pero tiraba el dato general, el dato mundial, para que podamos enmarcar, ¿no?, la discusión. La lucha de las científicas tuvo que ver fundamentalmente con el reconocimiento de un derecho básico, que es la licencia por maternidad. Esto parece de la Edad Media, casi, no de la Edad Media, pero parece muy añejo, pero la realidad es que en el sistema científico público, las becarias, que son el escalafón de producción científico-tecnológica más bajo, recién adquirieron ese derecho hace 10 años, 15 años, no recuerdo exactamente la fecha, pero yo de hecho ya trabajaba, así que no hace tanto. En 2015, el 52% de las investigadoras de CONICET, solamente de CONICET, éramos mujeres. Ahora es un poquitito más, pero los datos, y eso viene a cuento de la situación precisamente que estamos viviendo en el sector, de la situación de destrucción del sistema científico-tecnológico público, hace que los datos precisos tampoco los tengamos. La mayoría de las investigadoras mujeres somos de ciencias exactas y naturales y de ciencias sociales. Es decir, que ingeniería, las informáticas, estas áreas del conocimiento, el agro y demás, somos muchas menos. Y eso parece un dato de color, pero no lo es, precisamente porque el macrismo hoy está llevando adelante una política de destrucción del sistema científico-tecnológico, al que nosotras llamamos cientificidio, porque es la muerte del sistema científico-tecnológico, y el mayor impacto es sobre estas áreas, sobre las ciencias sociales, sobre las ciencias exactas y naturales. Con lo cual impacta directamente en la cantidad de mujeres que se incorporan al trabajo de producción científica. Pero además hay una característica propia del sistema, que es que la mayoría de las investigadoras y de las trabajadoras de ciencia y tecnología estamos en las jerarquías más bajas.
El 60% de las becarias e investigadoras asistentes, que es la primera categoría de investigadoras de CONICET, el 60% son mujeres. Y así empieza a declinar. En CONICET hay 5 en la carrera del investigador, así se llama, la carrera del investigador científico, de la investigadora científica. Hay 5 categorías. La última, la más alta, que se llama investigador superior, pareciera que ese nombre no habría que cambiárselo nunca porque solo el 25% son mujeres. Solamente el 25%. Es decir, que habemos muchas mujeres en el sistema científico-tecnológico, pero en los cargos superiores, donde los salarios por supuesto son más altos, donde las condiciones de trabajo son mejores, donde tenemos mayor responsabilidad, somos muchísimas menos. Esto además se emparenta, esto ocurre en casi todos los sectores de trabajo, se emparenta también con la universidad, con las universidades públicas. El cargo de mayor jerarquía en la docencia universitaria es el profesor titular, que también pareciera que no hay que cambiarle el nombre porque la menor cantidad de docentes titulares son mujeres. Enorme diferencia entre las de la jerarquía más bajas, entre los auxiliares docentes, que la enorme mayoría son mujeres. Con un agravante similar al de ciencia y técnica, que es que los salarios de las auxiliares docentes y los salarios de las investigadoras de menor jerarquía son claramente peores. Pero no solo es que son peores, sino que la posibilidad de desarrollar equipos de investigación, desarrollos científico-tecnológicos autónomos, líneas de investigación nuevas, son menores. Y eso también tiene otro agravante, que es cómo se incorporan problemas específicos, miradas, problemas, líneas epistemológicas, formas de mirar el mundo y de interpretarlo, propios del género. Queda fuera también en la discusión de la producción científica las miradas que nosotras tenemos, porque las líneas de investigación las definen los varones. Y además hay otro problema que tiene que ver con que el ascenso en ambas carreras tiene que ver con parámetros de productividad. Es decir, que a mayor cantidad de artículos, mayor cantidad de participación en congresos, mayor cantidad de producción, digamos, que tenga evidencia, es decir, que se publique, mayores posibilidades hay de ascender. Y esto entra en colisión con una característica importante de nuestra vida, de la vida de las mujeres, que tiene que ver con que el inicio de la carrera coincide con la maternidad. Y esto nos ubica en una posición claramente desfavorable, porque los varones producen más que las mujeres entre los 20 y los 40, y entonces a la hora de promocionar, de ascender y de desarrollar las carreras, nosotras estamos en desventaja. Además de esto, a pesar de que nosotras tenemos licencias por maternidad, la productividad sigue vigente. Es decir, a la hora de presentarme yo a un concurso para promocionar o un concurso para ingresar a la carrera universitaria, a la docencia universitaria, también lo que pesa es lo que uno produjo, no esos de 3 a 6 meses que tenemos como derecho adquirido. A mí no me descuentan esos 3 a 6 meses que estuve dedicándome exclusivo o semi-exclusivamente a la crianza de mis hijos o mis hijas. Con lo cual, las reglas de competencia interna dentro de las carreras de los científicos, de los docentes universitarios, son claramente desiguales. En la actualidad hay 57 universidades nacionales que tienen 3 rectoras. Solamente 3 rectoras de 57, que por cierto además son las más progresistas de todas. Estas características, por eso yo arrancaba diciendo, bueno, acá hay un problema con que solo seamos nosotras las que llevamos adelante la reivindicación. Porque la evaluación por productividad no es un problema que tenemos exclusivamente nosotras. Es un problema que tiene el conjunto de los trabajadores y trabajadoras del sistema científico y tecnológico y de la universidad.
que se agrava en nuestra situación, porque además las universidades que no tienen conveniado, digamos, que no tienen convenio colectivo de trabajo o que no lo tienen homologado el convenio colectivo de trabajo, son las universidades que más precarización laboral tienen, que tienen mayor cantidad de docentes sin salario, con el eufemismo de ad honorem, que tienen contratos por término, y esas universidades, esos cargos en esas universidades son mayormente ocupados por mujeres. Entonces estas condiciones de precarización no son solamente condiciones de las mujeres, son condiciones que tenemos las mujeres, pero que impactan directamente en el mercado laboral de todos y de todas nosotras. No solamente las mujeres, digo, que haya un sector de la clase, un sector mayoritario incluso, digo, por lo menos la mitad más uno de la clase trabajadora argentina, que tenga condiciones de precarización o que tenga condiciones desiguales respecto de la regulación de la contratación para la baja, hace que los salarios sean menores, hace que las condiciones de trabajo sean peores para el conjunto de la clase trabajadora. Entonces, este elemento, digo, que yo lo traía un poco también para provocarnos, ¿no? Que es, bueno, son nuestras las reivindicaciones, son de las mujeres las reivindicaciones, sí, por supuesto que son de las mujeres, y nos hacemos cargo del lugar que ocupamos y del lugar que ocupa nuestra lucha. Sin embargo, la posibilidad de que estas reivindicaciones, las reivindicaciones que tienen que ver con el sector más precarizado y que más sufre el ajuste hoy del macrismo particularmente, sean las reivindicaciones del conjunto, ayudaría, sin lugar a dudas, a que avancemos un poco más rápido. Dicho esto, vuelvo a lo de las comisiones de género de nuestros sindicatos. A mí me parece que nosotras, en nuestras comisiones de género, en nuestros sindicatos, en nuestras comisiones internas sindicales, estamos haciendo un esfuerzo por que nuestras reivindicaciones se pongan sobre la mesa, que aparezcan en la discusión, etc. Sin embargo, no sé si ustedes han visto la foto del 6 de marzo, de la movilización de los docentes de todo el sistema educativo público. Había 2 mujeres de dirigentes sindicales. Digo, ¿cómo hay que poder reflexionar, ¿no? Estamos hablando del sistema público de docentes, que la enorme mayoría somos mujeres, y sin embargo nuestros dirigentes sindicales son varones. Y eso no necesariamente quiere decir nada malo, porque podrían asumir nuestras reivindicaciones como reivindicaciones propias, pero no es así. Siguen siendo reivindicaciones subalternizadas de un sector que para colmo de males parece que es un sector minoritario cuando es el sector de la mayoría. Nada, eso, yo quería traerles eso para que reflexionemos juntas, y de nuevo muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, quedo medio petiza, así que al final no voy a usar este. Bueno, también agradecer el espacio, la invitación a las compañeras de la Fundación y a las compañeras del CEFMA, sobre todo porque en lo personal implica un desafío, pensar y reflexionar sobre la práctica más cotidiana, ¿no? Lo que una hace habitualmente, más o menos a veces en piloto automático. Como decía Nuria recién, el gremio de la educación, yo soy docente de la educación obligatoria, soy docente en este caso del nivel medio de la educación, soy profesora de música en escuela pública y soy delegada de base en el sindicato. Es un gremio altamente feminizado, somos más del 70% de la base sindical y sindicalizada y más del 80% de toda la planta, digamos, de docentes en este país. Esto tiene que ver claramente con que la docencia fue uno de los primeros espacios habilitados dentro de la división sexual del trabajo a las mujeres, digamos, y muy relacionado a la docencia en la perspectiva de una tarea más dentro de las tareas de cuidado. En ese sentido, eso empieza a romperse en los 60 y en los 70 con las pedagogías críticas, en las cuales se empezó a discutir sobre la idea de las maestras, principalmente como trabajadoras de la educación.
esa perspectiva crítica que trae Paulo Freire en Brasil, digamos, y que plantea justamente que no somos parte de la familia ampliada de los niños y de las niñas, sino que somos trabajadores y trabajadoras y que como tales impartimos y formamos parte de una clase, en este caso la clase trabajadora, por supuesto. En este sentido, y trayendo un poco la foto del 6, que es algo que siempre llama la atención, somos más del 70% de las mujeres sindicalizadas en la docencia y la proporción de las personas y de las, no quiero decir miembros porque no me parece una palabra que nos incluya, de las comisiones directivas de los sindicatos de todo nuestro país, no reflejan esa proporción. Básicamente hay una proporción mucho más alta de compañeros varones dentro de las comisiones directivas. Y eso hace que, más allá de las especificidades de algunos sindicatos, como es el caso, bueno, Sonia Leso a nivel nacional en la CETERA o Mirta Petrocini en la Federación de Educadores Bonaerenses, hace que haya una perpetuación de prácticas patriarcales y de lógicas masculinas y verticalistas a la hora de la construcción de nuestros sindicatos. Afortunadamente, como toda estructura, digo, no quiero decir con esto que los sindicatos en general sean más machistas o más patriarcales que cualquier otra estructura social dentro de este sistema capitalista heteropatriarcal, sino que somos una estructura más dentro de la misma y afortunadamente entonces quedamos inmersos en el debate de esta nueva ola feminista que está atravesando nuestro país, pero también que está atravesando el mundo y que tiene que ver justamente con repensar todas las estructuras. La característica que tiene esta nueva ola del feminismo es que vino a cuestionar y a romper con todo lo que, como decía Fidel, digo, cambiar todo lo que deba ser cambiado, ¿no? Entonces, pensar una nueva forma de hacer sindicalismo, una nueva forma de hacer política sindical, de política gremial, y eso es lo que nos genera un nuevo desafío. En ese sentido, esta nueva ola nos hace repensarnos, realmente tiene unas potencialidades revolucionarias, porque tiene que ver con condiciones objetivas por un lado y con condiciones subjetivas. Hay un gran movimiento de mujeres y disidencias que tienen la voluntad de transformación de todos estos espacios y creo que eso es lo que está demostrando esta etapa. Y también condiciones objetivas, porque como decía Nuria, las mujeres y las disidencias somos las que estamos más afectadas por este ajuste, por el proceso neoliberal que se da en nuestro país a partir de las políticas impuestas por el macrismo, que obviamente vienen de las recetas del Fondo Monetario Internacional, pero también sucede en otros lugares del mundo en donde también las mujeres sufrimos una mayor precarización, una mayor tasa de desempleo, salarios menores en el momento de la jubilación. Bueno, la cuestión de la brecha salarial no pasa específicamente en los niveles básicos de la educación.